Todos hemos oído la sombría verdad sobre los amos blancos que violaban a mujeres negras esclavizadas, pero ¿qué pasa con las amas, las respetables esposas de los plantadores, que se imponían a los hombres negros esclavizados? En este episodio, levantamos el telón sobre la bizarra, impactante y oculta vida íntima de las amas blancas en la plantación. La vida de estas mujeres era una mezcla retorcida de privilegio y amargura. En la jerarquía social de la plantación, estaban solo por debajo de sus maridos. Y con ese poder venía el control sobre la vida de los esclavizados. Ellas ordenaban el trabajo, repartían castigos y, a veces, encontraban un placer sádico en usar su autoridad para humillar a otros. Una esclava podía ser azotada por la ofensa más pequeña, un plato roto, una mirada interpretada como falta de respeto. Otras eran castigadas obligándolas a permanecer de pie durante horas bajo el abrasador sol sureño, con la piel ardiendo, el cuerpo debilitándose, sin agua y sin piedad. Cada aspecto de la vida en la plantación estaba diseñado para despojar de humanidad, para aplastar el espíritu. La ex esclava Harriet Jacobs, en sus conmovedoras memorias Incidents in the Life of a Slave Girl, describió cómo creció en un mundo empapado de peligro sexual y miedo, un lugar donde las niñas esclavas eran acechadas por los deseos de los hombres blancos y vigiladas con sospecha y celos por las mujeres blancas. Estas amas estaban atrapadas a su manera, casadas a los 15 o 16 años, obligadas a ser esposas obedientes, sonrientes y sumisas, pero sus jaulas estaban revestidas de oro. Podrían haber estado limitadas por las reglas sociales, pero aún tenían poder sobre los esclavizados, y muchas sabían exactamente cómo usar ese poder. Las constantes aventuras de sus maridos con mujeres esclavizadas producían hijos que también eran esclavos, algunos de los cuales un día estarían bajo la autoridad de las mismas amas que odiaban verlos. La humillación se convertía en crueldad, y cuando los amos se ausentaban, a veces por semanas o meses, la soledad y el resentimiento se transformaban en algo más oscuro. Algunas amas buscaban venganza, no contra sus maridos, sino contra los hombres y muchachos esclavizados que no tenían poder para negarse. Aunque mucho menos común que los actos depredadores de los amos blancos, estas relaciones sí ocurrían, y cuando lo hacían, casi siempre eran actos de coacción, un juego de poder en el que negarse no era una opción. El capitán Richard Hinton registró casos de amas que forzaban a hombres esclavizados a someterse sexualmente, y Harriet Jacobs insinuó lo mismo en su testimonio. Estas mujeres entendían la posición que ocupaban, que tenían sobre los esclavizados el mismo control absoluto que sus propios padres una vez tuvieron sobre ellas. Eso les facilitaba, de forma aterradora, escoger a los más vulnerables, los más indefensos, los más brutalizados, y tomar lo que querían. A los ojos del público, eran símbolos de virtud cristiana, el pegamento que mantenía unida a la familia, guardianas de la moralidad. Pero a puerta cerrada, algunas destruían cada valor que fingían defender. La plantación era un lugar donde cada relación humana, incluso la más íntima, estaba envenenada por la podredumbre de la esclavitud, y la ama blanca, tan a menudo pintada como una víctima en la memoria popular, a veces era una de sus depredadoras más calculadoras. El adulterio en el siglo XIX era peligroso, especialmente para las mujeres. Una esposa sorprendida en una aventura podía ser arruinada, marginada o incluso castigada por la ley. Y, sin embargo, las mujeres blancas del sur eran celebradas como perfectos ejemplos de moralidad y pureza, los ángeles del hogar. Al menos, esa era la imagen que la sociedad quería creer. Sin embargo, poner un pie en una plantación sureña bastaba para destrozar esa imagen. La verdad era más fea, más sucia y mucho más perturbadora de lo que la historia educada admite. Para comprender realmente la inmundicia en el núcleo de la esclavitud, uno tendría que ponerse en la piel de una persona negra esclavizada. Solo entonces se verían más allá de las mentiras, entrando en un mundo donde las almas de los llamados civilizados parecían haberse podrido por completo. Las mujeres blancas de alto rango social predicaban sobre la castidad, asegurando que eran moralmente superiores a las mujeres negras, pero en secreto, algunas de estas mismas mujeres buscaban relaciones sexuales con hombres negros esclavizados. Lo justificaban aferrándose a ideas sobre su propia superioridad y desahogando sus frustraciones personales sobre personas a las que podían controlar. A veces, estos encuentros llevaban a embarazos. Cuando eso ocurría, todo debía ocultarse para evitar el escándalo. Los hijos mestizos nacidos de estos romances se convertían en algo más que recordatorios vergonzosos. Para algunas amas, se convertían en herramientas. De una manera retorcida, tener esos hijos les daba una sensación de poder que no podían obtener de su propio matrimonio. Era un juego peligroso, que constantemente arriesgaba la desgracia pública. Pero también era un recordatorio contundente de que la vida en una plantación era un nudo enmarañado de poder, abuso y profundo prejuicio. Las esposas de los plantadores se suponía que eran puras, amorosas y leales a sus maridos. En realidad, muchas eran profundamente amargadas. Al igual que los esclavos, técnicamente eran propiedad de sus maridos, hombres que podían explotarlas sexualmente tal como lo hacían con las mujeres esclavizadas. Su libertad estaba estrictamente controlada. Rara vez viajaban sin un acompañante masculino.
Y bajo los códigos esclavistas del sur, su autoridad sobre los esclavizados estaba escrita directamente en la ley. Imagina vivir en una casa hecha de hielo con lobos como tus vecinos. A veces incluso como tus amigos. Ya suena bastante salvaje, ¿verdad? Ahora viene la sorpresa. En esta cultura, está perfectamente aceptado que una mujer duerma con un visitante. Sin escándalo, sin vergüenza, solo tradición. Pero eso es solo el comienzo. Los esquimales sobreviven en uno de los lugares más brutales de la Tierra. Con costumbres tan inusuales que te preguntarás cómo puede existir un mundo así. Abróchate el cinturón, porque lo que vas a escuchar dará la vuelta a todo lo que creías saber sobre la vida y la cultura. Los Inuit viven en los rincones más implacables de la Tierra. Alaska, el norte de Canadá, Groenlandia, tierras donde el invierno nunca se va. Y donde el frío puede quemarte la piel más rápido que el fuego. Durante meses, el sol no se asoma, el mar se congela formando una llanura sólida e interminable. Aquí no crece nada. La comida no viene de campos, hay que cazarla en el mar y en la nieve. Focas, ballenas, morsas, no eran lujos, eran la línea de vida. Cada parte de un animal se utilizaba, la carne como alimento, la grasa para aceite. Los huesos para herramientas, las pieles para ropa. Sin esta capacidad de aprovechar todo, una familia no sobreviviría ni un solo invierno. La vida aquí forjó personas duras, prácticas y completamente dependientes unas de otras. Y en un lugar donde sobrevivir significaba compartir o morir. Hasta la intimidad se convirtió en algo compartido. Para los Inuit, recibir a un huésped era más que un gesto de cortesía, era un deber sagrado. En el pasado, cuando llegaba un viajero, no solo se le daba refugio y comida. Se le daba una aceptación total en el hogar. A veces incluso se le ofrecía la conexión más personal que la familia podía dar. La compañía de la esposa. Entre algunos grupos Inuit, históricamente mal llamados esquimales. Existía una tradición mal entendida y a menudo sensacionalizada conocida como compartir la esposa. Que estaba muy lejos de ser casual o promiscua. Y estaba profundamente arraigada en las duras realidades de la supervivencia ártica. En un entorno donde las temperaturas podían bajar a menos de 50 grados bajo cero. Los recursos eran escasos y la cooperación significaba la vida o la muerte. Recibir a un cazador o viajero con comida, refugio y, a veces, la compañía temporal de la esposa. Se consideraba la forma más alta de hospitalidad. Confianza y construcción de alianzas. En ciertas regiones, esto formaba parte de pactos de amistad formales, que fortalecían los lazos entre familias. Ofrecían un seguro de supervivencia en caso de la muerte de un cazador. Y en ocasiones ayudaban a mantener la diversidad genética en poblaciones pequeñas y aisladas. La costumbre seguía una etiqueta estricta, a menudo se requería el consentimiento de la mujer. Se esperaba reciprocidad y el acuerdo era temporal, terminando cuando el huésped se marchaba. Exploradores como Knut Rasmussen y antropólogos como Franz Boas documentaron estos intercambios, notando cómo cimentaban la paz y la obligación mutua, aunque los misioneros los condenaban como inmorales. Con la expansión del cristianismo, los asentamientos permanentes y el cambio de valores sociales a mediados del siglo XX, la práctica disminuyó drásticamente. Y hoy sobrevive principalmente en la memoria y en los registros antropológicos. Despojada de las distorsiones de la imaginación colonial. No se trataba de placer casual, sino de decirle a otra persona en el desierto helado: confío en ti con mi vida y con la persona más importante de mi vida. Las mujeres no eran silenciosas en estas tradiciones. Las mujeres Inuit eran respetadas por su fuerza y habilidad. Sin ellas, ninguna familia podría sobrevivir. Construían y mantenían iglús, cosían ropa capaz de mantener fuera el frío mortal. Preparaban comidas con lo que ofrecía la casa y conservaban alimentos para los interminables inviernos. Eran curanderas, maestras y guardianas de las historias. Enseñaban a los jóvenes a pescar, a leer el hielo, a respetar a los animales que cazaban. Su trabajo era tan esencial como la lanza de cualquier cazador. Cuando se ofrecía a una esposa a un huésped, no siempre era una orden ciega del marido. Algunas mujeres lo aceptaban como parte de su papel, en mantener viva la paz y la amistad entre familias. Otras se negaban si se sentían inseguras o no dispuestas. En muchos casos, la decisión era compartida. La llegada de un huésped era un acontecimiento. Después de la comida de la noche, a menudo carne de foca rica y goteando grasa caliente. La conversación se centraba en el viaje del invitado, los peligros enfrentados, las cacerías fallidas o exitosas. Luego, cuando el fuego estaba bajo y la noche presionaba desde fuera, el anfitrión podía hacer su oferta. Rara vez era crudo. A veces se decía abiertamente, otras se entendía sin palabras. Con un simple asentimiento o una invitación a que el invitado y la esposa compartieran el espacio para dormir.
El iglú era pequeño, la privacidad limitada. Pero en ese espacio confinado se forjaban lazos que podían durar toda la vida. Y por la mañana, la vida continuaba como de costumbre. Sin vergüenza, sin chismes, solo la satisfacción tranquila de haber cumplido la hospitalidad en su forma más plena. Con la llegada de misioneros, comerciantes y leyes modernas, esta tradición desapareció. Las religiones externas la tacharon de pecaminosa. La moralidad occidental la llamó indecente. La vivienda moderna, la tecnología y la mezcla de culturas borraron lentamente las viejas costumbres. En la sociedad inuit tradicional, la intimidad y las relaciones se moldeaban menos por ideales románticos y más por las duras exigencias de la supervivencia ártica. Los matrimonios a menudo eran arreglados por los ancianos para fortalecer alianzas, con novias jóvenes emparejadas con cazadores mayores y hábiles, que podían proporcionar alimento y protección. La poligamia era común, especialmente la poliginia, donde un hombre podía tener varias esposas y podía mantenerlas, mientras que los raros casos de poliandria servían para reforzar la confianza y la cooperación entre familias. El cortejo podía ser directo y pragmático, a veces implicando un simbólico secuestro de la novia, visitas nocturnas durante reuniones, o demostraciones de habilidad en la caza y la fabricación de herramientas para probar el valor. El parto era un acto peligroso e íntimo, realizado en pequeños espacios cálidos dentro de las casas o en refugios de nieve construidos especialmente, con la ayuda de parteras o familiares mujeres. Y la lactancia podía durar años para garantizar la supervivencia del niño. En este mundo duro, la intimidad estaba profundamente ligada a la practicidad. Cada costumbre, desde el matrimonio hasta el nacimiento o el compartir pareja, servía no solo a las necesidades emocionales, sino al objetivo vital de mantener con vida a las personas. En uno de los climas más implacables de la Tierra, en el mundo íntimo de los hogares inuit tradicionales, ya fueran esculpidos en nieve como iglús temporales, o construidos con piedra, madera a la deriva y césped para asentamientos más largos, la privacidad casi no existía. Estas estructuras estaban diseñadas para sobrevivir, no para el espacio personal. Por lo que familias enteras, a veces de 3 generaciones, vivían, dormían, comían y trabajaban en la misma pequeña y tenue cámara. El aire estaba impregnado del olor de las lámparas de aceite de foca ardiendo, de pieles húmedas y del aliento humano. Y el suave silbido del viento afuera solo aumentaba la sensación de encierro. En este entorno, la intimidad entre parejas estaba lejos de la imagen apartada y romántica que imaginamos hoy. Las plataformas para dormir, elevadas sobre el suelo y cubiertas con gruesas pieles de caribú o foca, servían como cama, salón y lugar de trabajo de la familia. Y a menudo solo una fina piel colgante, un tabique curvado de nieve o incluso el simple giro del cuerpo hacía de pared entre los amantes y los familiares vigilantes. Como el sonido se transmitía fácilmente en los interiores compactos y curvados, las parejas aprendían el arte del silencio, de los movimientos cuidadosos, de los susurros ahogados y de la quietud, sabiendo que cada sonido podía ser escuchado. Los momentos íntimos solían ocurrir tarde en la noche, cuando la casa estaba envuelta en la respiración profunda de los niños y ancianos dormidos. En los meses más fríos, esta cercanía también era una cuestión de supervivencia. El calor corporal era precioso y los amantes compartían pieles no solo por pasión, sino por calor. En casas grandes semisubterráneas de césped, donde las familias podían crear pequeños nichos laterales o estrechos cubículos para dormir, había un poco más de privacidad, pero aún así nada comparado con los estándares modernos. Todos entendían que la vida en el Ártico exigía cooperación y tolerancia. Lo que sucedía detrás de una cortina de piel no se discutía, y la gente apartaba la mirada y el oído por respeto. De este modo, la intimidad y la supervivencia estaban ligadas, modeladas por un acuerdo tácito de que, en la implacable noche polar, el calor y la compañía eran tan vitales como la comida o el refugio. Hoy en día, las comunidades inuit siguen valorando la hospitalidad, pero la oferta de un cónyuge es un acto raro y casi olvidado, del que se habla más en historias que en la práctica. Las mujeres ahora ocupan roles como líderes, empresarias y voces políticas. El iglú ha sido reemplazado a menudo por casas de madera con calefacción eléctrica. Las motos de nieve rugen donde antes corrían los perros de trineo. Sin embargo, la memoria de estas costumbres permanece. Para los ancianos inuit, son recordatorios de una época en la que la supervivencia y la confianza estaban tan entrelazadas, que incluso los lazos más íntimos podían compartirse sin vergüenza. Porque, en la tierra del hielo, no se trataba solo de vivir juntos, sino de seguir vivos juntos.